Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Junio 13. ¿Cómo lidiar con el pecado remanente? Dirigido por el hermano Luis Bermúdez. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impurezas, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Colosenses 3, 4 al 5. El hermano Luis Bermúdez vive en Monterrey, México. Su padre es pastor y su madre una mujer dedicada al Señor. Es el mayor de 3 hermanos. Actualmente estudia una licenciatura en teología en el Seminario Bautista Confesional del Ecuador. Lleva 4 años sirviendo dentro de su iglesia local, Iglesia Cristiana Misionera Nueva Generación. Es fundador del ministerio Nueva Generación para Cristo, en el cual se han alcanzado a muchas personas a través del Evangelio y en colaboración con diferentes pastores durante casi 5 años. Anexado al anterior, dirige un grupo de estudio bíblico juvenil desde hace casi 4 años. La pena esté, Él conmigo está, puedo oír su voz y que suyo dice seré, y el encanto que hallo con Él allí, con nadie tener podré. Buenos días, mis hermanos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Buenos días, bien, gracias a Dios. Me Buenos alegra días, mucho. gracias a Dios. Buenos días. Buen día Todos. a todos. Bueno, el Buen día de hoy día, contamos. bendecido, glorias a Dios. Buenos días, hermana. El día de hoy contamos con el devocional de junio 13, el cual se titula ¿Cómo lidiar con el pecado remanente? Y le está dirigiendo nuestro hermano Luis Bermúdez desde México. Así que, hermano, muy buenos días. Y muchas gracias nuevamente por acompañarnos y por el esfuerzo de estar aquí con nosotros. Así que adelante. Mi amada Carolina, muy buenos días y buenos días a todos los hermanos que nos están acompañando. Qué gusto poder estar con ustedes. Como siempre, es una bendición y es un regalo sumamente grande, hermanos. Así que muchas gracias, hermana. Muy buenos días a todos. Y también quiero mandar pues sí, un saludo en particular y muy especial a mi querido hermano y pastor Félix, que se encuentra en Cuba, y también saludar a todos mis hermanos que por ahí puedan estar ahí conectados con nosotros en esta mañana. Le damos gracias a Dios, hermanos, por la oportunidad que nos da de estar aquí, primeramente, ¿verdad? Su misericordia renovándose con nosotros. Y en segundo lugar, pues también, ¿no? Agradezco a la hermana Carolina por la invitación de poder estar aquí con ustedes. Y ya, igual, pero no menos importante, ¿verdad? Darles las gracias a ustedes, hermanos, por recibirme. Ahorita aquí en México son las 4, 4:36 de la mañana, y estoy muy feliz de estar con ustedes, y qué mejor manera de empezar el día que estudiando juntos la palabra de Dios. Así que si me acompañan, vamos a hacer una oración y encomendar nuestras vidas en las manos de Dios para que sea Dios bendiciéndonos en esta hora. Bendito Dios, te damos a ti las gracias, suplicándote que seas tú bendiciendo este momento, Señor, que seas tú bendiciendo nuestra comunión. Señor Padre, te doy gracias primeramente a ti, Señor, porque eres tú quien hace que todas las cosas sean posibles. Porque por medio de ti, por ti y para ti, Señor, es que dice tu palabra en Romanos 11:36, que son todas las cosas, Señor. Eres tú quien sustentas nuestros pies. Eres tú, Señor, quien sostienes nuestro caminar. Eres tú, Señor, quien te encargas de todo, Señor, en nuestras vidas, Señor. Y es por ti que hoy estamos aquí, Señor. No hay otra razón, Padre, más que poder confesar que es tu misericordia la que nos ha sostenido, Señor. Padre, hoy te agradecemos por todo esto.
Y también te agradezco por la vida de mis hermanos aquí presentes, por la vida de mi querida hermana Carolina, Señor, por la oportunidad que me da, Señor, y la invitación que me extendió de estar en esta mañana aquí, Señor. Y gracias también a mis hermanos, Señor, por el tiempo que ellos han dispuesto para poder estar aquí, Señor, y poder ser edificados mutuamente con tu palabra, Señor. Padre, de verdad hoy te pedimos que nos bendigas y que nos acompañes. Hoy queremos estar y tener comunión contigo, Señor. Padre, a ti encomendamos nuestras vidas, Señor Jesucristo, dándote las gracias. Amén y amén. Pues amén, mis amados hermanos, vamos a iniciar ahora sí ya con nuestro devocional de hoy. Y como siempre vamos a pedir un voluntario, un hermano por ahí que esté conectado, que pueda ahí alzar su mano y nos pueda ayudar con la lectura. Perfecto, ya tenemos ahí a nuestra hermana Estela, para que nos ayudes, mi amado hermano, con la lectura del devocional de hoy, 13 de junio, que está basado en el libro de Colosenses. Amén. Muy buen día para todos. Junio 13. ¿Cómo lidiar con el pecado remanente? Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en la gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Colosenses 3, 4 al 5. Si ser cristiano significara ya no pecar, Pablo habría desperdiciado tinta cuando escribió: hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Colosenses 3:5. Es posible aceptar una forma de externalismo que nos hace parecer buenas personas por fuera cuando en realidad sabemos que lo que la Biblia dice es verdad. Aunque somos hijos salvos de Dios, también somos pecadores. Ahora bien, ¿por qué el pecado sigue ocasionando estragos? Porque aunque en verdad estamos en Cristo, quien nos libra de la esclavitud al pecado, también estamos en nuestra carne. Este es el problema. El deseo de la carne es contra el espíritu, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Gálatas 5:17. En Cristo estamos justificados. Jesús cargó con toda culpa de nuestra vida. Hemos muerto en Cristo el pecado para que éste ya no gobierne como un tirano sobre nosotros. Pero aunque el pecado ya no reina, aún está ahí y hace estragos. Ya no nos define, pero sigue aferrándose a nosotros. Por tanto, debemos aprender a no subestimar la gravedad del pecado. En cambio, debemos estar alerta a sus sutilezas e insinuaciones. Para tener victoria contra él, debemos entender su poder adictivo y esclavizante. Hay un dicho que lo expresa así: siembra un pensamiento, cosecha una acción. Siembra una acción, cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha un carácter. Siembra un carácter, cosecha un destino. Por tanto, debemos atacar el pecado en su punto de entrada antes de que eche raíces en nuestro corazón. La única forma para derrotar el pecado es reconocer que tenemos que hacerlo morir sin ceder en nada, con tal de evitar todos los daños futuros, visibles e invisibles. Solo podremos vencer el pecado cuando decidimos tomar medidas radicales contra él. No obstante, cuando pensamos que podemos vencer el poder del pecado en nuestro interior por nuestras propias fuerzas, cometemos un grave error. Como Cristo es nuestra vida, no podemos pelear contra el pecado en nuestras propias fuerzas, sino solo en el gran poder de Dios. Y ya que Cristo es nuestra vida, nuestra batalla contra el pecado no es una batalla por la salvación, porque Él ya la ha garantizado. Así pues, comprométete a hacer morir el pecado y tendrás que pedirle al Espíritu Santo que te colme de su maravilloso amor y plenitud para crear en ti un anhelo por hacer lo que la palabra de Dios te llama a hacer: buscar, encontrar y hacer morir lo que es propio de la naturaleza terrenal en ti. Al leer esta lista de las cosas terrenales que fuiste llamado a hacer morir,
¿Contra cuál lucharás hoy en sus fuerzas? Para profundizar, Romanos 7, 21 y 8, verso 11. Amén. Amén. Muchas gracias, mi querida hermana Estela. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por ayudarnos con la lectura del devocional de esta mañana. Mis hermanos, hoy vamos a hablar de una cosa tremenda. Es un tema fascinante, es un tema sumamente increíble. De verdad que es un tema, wow, que hasta hoy sigue teniendo eh, un impacto asombroso en mi vida personal y que creo que es un tema que cada vez más y más es importante que se predique dentro de nuestras iglesias locales y que nosotros como creyentes de forma particular y personal lo estudiemos y profundicemos. Y estoy hablándote de una doctrina fundamental que el Nuevo Testamento principalmente nos enseña, y es algo muy paulino, o sea, es una doctrina que es muy enfatizada a lo largo de las cartas que el apóstol Pablo escribió, que básicamente estoy hablándote de la mortificación del pecado en la vida del creyente. Estoy hablando de la doctrina de la mortificación. Y cuando te hablo de la mortificación, hermano, a grandes rasgos lo vamos a ir desglosando mejor a lo largo de nuestro devocional matutino de esta mañana. La mortificación es esta doctrina bíblica que nos enseña la palabra de Dios, que es nuestra responsabilidad como creyentes, como hijos de Dios, el matar nuestro pecado. Ahora, decimos, bueno, ¿cómo que matar nuestro pecado, no? Si la Biblia nos habla de que Cristo nos salvó de nuestro pecado, Cristo nos redimió de nuestro pecado, Cristo nos restauró de nuestro pecado, si Dios nos ha salvado de todo eso, entonces, ¿cómo que tenemos que matarlo? Precisamente, hermanos, como lo trae al final de del devocional, Romanos 7 nos habla de una existencia, nos habla de la realidad, de un remanente. Y cuando nosotros usamos esta palabra remanente, nos referimos a algo que queda, a una pequeña cantidad de algo que sobra. Y Romanos 7 nos habla acerca de la existencia y la realidad de un remanente de pecado en la vida del creyente. Pablo nos está hablando desde un punto de vista de una persona salva, conversa, y nos está diciendo, Pablo, que a pesar de que hemos sido salvos por Cristo, del pecado, de su poder, de su gobierno, de su señorío, el pecado todavía mora en nosotros. Esta es una realidad de la que hoy tenemos que partir. No podemos entender la mortificación del pecado en la vida del creyente si no entendemos la realidad y la existencia del pecado en nosotros. Hermanos, nosotros hoy no compartimos, no creemos y tampoco sostenemos una doctrina que existe dentro del cristianismo, que es una doctrina del perfeccionismo. No creemos que el ser humano, una vez siendo salvo, ya es perfecto. Justamente así inicia el devocional, ¿no? Pablo no está hablando de que en el hombre ya no hay pecado, sino un montón de partes de la Biblia, hermanos, pues tendrían que ser eliminadas, ¿no? Jesucristo no tendría que habernos dicho, velad y orad para que no entréis en tentación, ¿no? Pues si fuéramos salvos y el pecado ya no sería un problema para nosotros siendo salvos, entonces ¿para qué velar? Entonces ¿para qué orar? Serían eliminadas un buen de advertencias a lo largo de la escritura, ¿no? 1 Corintios 10, el que quiere estar firme, mire que no caiga. No, pues también quitamos eso. ¿Cómo voy a caer yo si yo ya siendo salvo, yo ya soy perfecto? No creemos en el perfeccionismo. No creemos que el creyente, una vez que es salvo, ya es perfecto. Al contrario, ¿no? El creyente tiene que ser consciente de la realidad de que el pecado todavía mora dentro de él. Eso es muy importante porque de ahí debemos de partir. Y la Escritura nos habla en 1 Juan capítulo 1, versículo 10, que cualquiera que dice que en él no hay pecado, hace a Dios mentiroso. No podemos decir, bueno, yo soy creyente, yo soy salvo, yo ya soy perfecto, yo ya no peco, en mí ya no hay pecado. No, 1 Juan 1:10, hacemos a Dios mentiroso. Ahora, y no solo esto, sino que además de todo, hermanos, es prácticamente imposible poder creer en este punto, ¿verdad? A la luz de lo que diariamente vivimos y atravesamos. Porque no somos conscientes que el pecado no es simplemente el asesinato, el robar, el adulterio, sino también cosas tan simples como una mala actitud, la ingratitud, la jactancia, el orgullo. Y a veces no somos conscientes que esas cosas también son pecado delante de Dios, ¿no? Entonces,
Tenemos que entender y partir de este punto medular, central, que es que el pecado todavía mora en nuestras vidas. No creemos en un perfeccionismo, yo ya soy cristiano y yo ya no peco jamás, y en mí ya no hay pecado. Sin embargo, lamentablemente también existe un extremo eh, contrario al perfeccionismo. El perfeccionismo es errado, es antibíblico, pero también hay muchos que van por la vida pecando, viviendo vidas de pecado, práctica del pecado, y diciendo, no, pero es que, o sea, el pecado todavía mora en mí. No soy yo, sino el pecado que mora en mí, como dice Pablo. No, es que el pecado todavía mora en mí y por eso hago esto, por eso hago aquello. Déjame decirte que no existe tampoco nada en la Biblia como un cristiano carnal. Una persona que va por la vida pecando, viviendo una práctica del pecado, viviendo una vida entregada al pecado, es una persona que no es cristiana. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es también. Entonces, tampoco creemos en el polo opuesto de una persona que pueda presuponer que es salva, regenerada, e ir por la vida viviendo una práctica del pecado. Primero Juan capítulo 2 también, ¿no? Más adelante de lo que hace rato citamos, Juan menciona, hermanos, no os engañéis, todo aquel que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, ¿no? Entonces, tampoco creemos, hermanos, de que sea un justificante, ay, es que el pecado todavía mora en mí y que por eso vamos a vivir vidas y prácticas de pecado diario en nuestra vida. ¿Cuál es la realidad entonces? ¿Cuál es el punto medio? Que el apóstol Pablo nos ilustra, que el apóstol Pablo nos enseña en Romanos capítulo 7. Pablo nos enseña la realidad de que el hombre ha sido salvo del señorío del pecado. El hombre ha sido salvo por medio de Cristo del gobierno del pecado. Es decir, ya no andamos como los otros gentiles, ¿no? Del mundo, siguiendo nuestra carne, siguiendo nuestras concupiscencias, como Pablo lo dice en muchas partes de la Escritura, ¿no? Siguiendo estos pecados, siguiendo esto, aquello, que en otro tiempo nosotros también andábamos en eso, ya no andamos de esa forma. Ya no llevamos una práctica diaria del pecado. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha hecho libres. El pecado ya no gobierna sobre nuestras vidas. Pero lo que nos enseña Romanos 7 es que aunque el pecado ya no reina en nuestras vidas, ya no gobierna en nosotros, el pecado sigue estando presente en nosotros. Y muchas veces decimos, hacemos, pensamos, o lo que tú quieras, cosas que no están bien, cosas que son pecado, por ese pecado que todavía mora en nuestras vidas. Pablo nos ilustra la lucha más grande, la guerra más fuerte que se pelea diariamente en el mundo, entre lo que éramos y entre lo que ahora somos. Pablo dice, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. Muchas veces no lo hago. Yo no quiero hacer esto, yo detesto esto, yo no quiero hacer aquello. Muchas veces termino haciendo eso. Es por el pecado que mora en mí. Porque hay en mí esto, que el pecado mora en mi carne, ¿no? Y dice, miserable, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de ese cuerpo de muerte? Pues gracias sean a Dios por Jesucristo, ¿no? Entonces, fíjense que es hermoso lo que nos ilustra Pablo en Romanos 7, porque él nos ilustra esta realidad dual del creyente, en la que el creyente es salvo, en la que el creyente ha nacido de nuevo, pero sin embargo el creyente todavía lucha con el pecado. En base a eso, hermanos, partiendo ahora sí ya de este punto central, que nosotros tenemos que reconocer esta realidad, que el pecado todavía mora en nosotros, y es importante reconocerla, porque si vivimos en negación, ¿no? Supongamos que yo vivo ignorando que el pecado mora en mí, prefiriendo no creer que el pecado mora en mí. Entonces eso es peligroso porque yo no voy a poder cuidarme apropiadamente. Si yo voy por la vida pensando, no, pues el pecado ya no mora en mí, pues entonces voy a cometer errores y pecados terribles.
Tenemos que partir de este punto para poder entender la mortificación. ¿Qué enseña la mortificación? Que el creyente debe de matar diariamente su pecado. Pero yo no puedo hacer eso si primero yo no soy consciente de que el pecado mora en mí. Entonces, partimos de ese primer punto que ya describimos. El pecado mora en nosotros. Y en segundo lugar, hermano, tenemos que ahora sí entender la mortificación. Lutero nos describe precisamente este punto que estoy mencionando, que a pesar de que somos salvos en Cristo, el pecado sigue morando en nosotros y que es nuestro deber mortificar nuestro pecado. Y Lutero lo describe con una frase magistral, excelente, que también a lo mejor en una primera instancia suena sumamente eh, curiosa, pero es excelente la forma en la que Lutero ilustra esto. Lutero dice lo siguiente, y cito: pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar y ahora tengo que matarlo todos los días. Fin de la cita, ¿no? Y es magnífica la cita, ¿no? Cuando somos salvos, cuando somos bautizados, cuando venimos a formar parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, el hombre viejo no muere en nosotros, ¿no? Ese infeliz, como dice Lutero, sabía nadar y ahora tenemos que matarlo diariamente. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Porque de eso es de lo que nos habla nuestro devocional de hoy, de la mortificación del pecado, de cómo matar el pecado remanente, ¿no? Así lo tenemos en nuestro título, en nuestro devocional, cómo lidiar con el pecado remanente. ¿Cómo hacemos esto? Pues hermanos, la Escritura nos da principios muy básicos sobre cómo hacer esto. El principio básico que nos da la Escritura en este devocional es Colosenses capítulo 3, versículos 4 y 5. Pero no solo quiero leerte Colosenses capítulo 3, versículos 4 y 5. Hoy quiero basar, mi hermano, mi exposición en la triada o en la triple, si como quieras titularlo, llamarlo, en la triada o en la triple aseveración de Pablo de la mortificación del pecado en la vida del creyente. Y esta triada o eh, este conjunto de aseveraciones y afirmaciones de Pablo con respecto a la mortificación del pecado en la vida del creyente, la vamos a fundamentar en Colosenses, aquí en Colosenses, capítulo 3, la vamos a fundamentar en Efesios, capítulo 4 y 5, y la vamos a fundamentar en Romanos, capítulo 8. Entonces, vamos a hablar de esta triada, de esta triple aseveración de Pablo con respecto a la mortificación del pecado en la vida del creyente. Y fíjate primero, partiendo del texto base que hoy estamos estudiando, Colosenses capítulo 3, versículos 4 y 5 dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Mientras tanto, ¿no? O sea, hermanos, Thomas Boston nos ilustra que el hombre, a lo largo de su vida, a lo largo de la historia, el hombre tiene 4 estados: un estado de inocencia, un estado de caída o de condenación, un estado de gracia y un estado de glorificación. El hombre en un estado de inocencia solamente lo ha tenido Adán y Eva, ¿no? En el que Adán y Eva eran completamente inocentes, en ellos no había corrupción y ellos tenían tanto la capacidad de pecar como la capacidad de no pecar. Pero solamente ese estado de inocencia lo ha tenido Adán y Eva, ¿no? No es relevante este punto. Me voy a pasar al siguiente estado. Thomas Boston ilustra que el siguiente estado del hombre es un estado de culpa, un estado de caída. Obviamente después de que Adán y Eva pecan, el hombre pasa a tener este estado de caída, este estado post-caída, en el que el hombre es incapaz de dejar de pecar y capaz de pecar. Básicamente lo único que el hombre hace es pecar, ¿no? Posteriormente nos habla que cuando Cristo viene a nuestra vida, tenemos ahora un estado de gracia en nuestras vidas, en la que el hombre es capaz de pecar todavía, ¿no? Romanos 7, como lo vimos hace rato, pero el hombre también ha sido dotado de un poder de Dios que lo capacita para dejar de pecar. El hombre es libre de pecado. Una vez más, Romanos 7.
Pero finalmente nos habla de un estado de glorificación en el que el hombre ahora está con Cristo delante de su presencia, donde el hombre es incapaz de pecar y capaz de dejar de pecar para siempre, ¿no? Vivimos en un estado de glorificación y es lo que Pablo nos habla aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Pero eso todavía no pasa. Todavía no estamos glorificados. Todavía no vivimos en glorificación. Todavía no estamos en ese punto, ¿no? Todavía no llegamos a ese estado de glorificación. Estamos viviendo en un estado de santificación progresiva, en la que estamos siendo moldeados, trabajados diariamente por Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Versículo 5. Hacer morir lo terrenal en nosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Versículo 8 menciona más cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No nos mintamos unos a otros. Fíjate qué importante. Mientras todavía estemos en este estado de gracia, en esta vida de santificación progresiva, nuestro deber es hacer morir lo terrenal en nosotros. Toda clase y especie de pecado debemos hacerla morir en nuestras vidas, hermano. No podemos permitir, no podemos tolerar, como lo dijimos hace rato, vivir vidas de práctica de pecado. Todo el que practica el pecado es del diablo. No podemos ir por la vida, hermanos, siendo descuidados, siendo indulgentes, siendo intransigentes con el pecado. Es nuestro deber hacer morir el pecado en nosotros. Hacer morir, pues, lo terrenal en ustedes. En la parte final del versículo 9, que hace rato igual citábamos, que nos da otra lista de pecado, dice: despójense del viejo hombre con sus hechos. Hermano, diariamente tú y yo tenemos que despojarnos de lo que somos, de lo que éramos antes. Tenemos que recordar, hermano, que yo, Pepe, era un mentiroso, era un chismoso, era un soberbio, era esto, era aquello. Tengo que ser consciente de eso para poder aferrarme a Cristo, reconocer que sigo siendo débil en eso y que Cristo me ayude a apartarme de aquello que en algún momento Él me salvó y que yo era, ¿no? Velad, velar, tengo que orar, tengo que estar alerta, tengo que estar vigilante para poder apartarme de esas cosas que en su momento durante mi vida yo era. Tengo que hacer morir lo terrenal en mí. Tengo que despojarme del viejo hombre. Y fíjate, añade el versículo 10, y revestido de nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovándose el conocimiento pleno. Es mi deber, por un lado, despojarme del viejo hombre que está viciado de pecado, de fornicación, de impureza, de pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, malicia, ira, enojo, blasfemia. Todo esto, tengo que despojarme de ese viejo hombre y tengo que revestirme de nuevo. Y el nuevo es hecho conforme a la imagen del que lo creó, de Cristo, y que se va renovando diariamente hasta el conocimiento pleno. Es nuestro deber, es tu. Una disculpa, mis amados hermanos, no sé qué pasó por ahí. Creo que me sacó de la llamada, pero ya estamos regresando. Mencionábamos, es mi deber, es tu deber, es nuestro deber el despojarnos diariamente de ese viejo hombre y vestirnos diariamente del nuevo hombre que está hecho al imagen de Cristo.
¿Cuáles son las características de ese nuevo hombre, no? Así como del viejo hombre mencionamos que es fornicación, impureza, malos deseos, pasiones desordenadas, avaricia, todo eso. Ahora nos dice más adelante Colosenses, ¿no? En el versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a los otros, perdonándose unos a los otros, vestidos de amor, que la paz de Dios gobierne sus corazones, que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. ¡Qué hermosa verdad! Despojados del viejo hombre, vestidos del nuevo hombre que es hecho imagen de Dios, y enfatiza el versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios. Mira, si Dios nos ha escogido, entonces debemos de vestirnos de esa forma, como escogidos de Dios, como santos y amados, de una forma santa, hermano. El sacerdote en el tiempo antiguo, en el antiguo pacto, se ceñía y se vestía eh, con ropa santa, ¿no? Y todo lo que el sacerdote usaba era santo. Su túnica era santa, eh, su efod era santo, todo lo que usaba el sacerdote a la hora de ministrar en el templo, en el santuario, en el tabernáculo, era santo. Así nosotros también debemos de vestirnos de santidad, como santos de Dios, vestirnos de una forma de acuerdo al nuevo hombre que ahora somos en Cristo. Y esta es la afirmación de Pablo en Colosenses con respecto a la mortificación del pecado. Es nuestro deber hacer morir lo terrenal en nosotros. Es nuestro deber despojarnos del viejo hombre, vestirnos del nuevo hombre, vestirnos como santos escogidos de Dios. Y nos da las características, ¿no? Que ambas cosas tienen. Pero ahora vayamos a Efesios, hermanos. Efesios es fundamental al hablar de este asunto. Y Efesios capítulo 4 y 5 es más que excelente con respecto a entender una vez más la mortificación del pecado, la vida del creyente. Y Efesios 4 empieza de una forma magistral. Efesios 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego, os suplico que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. Pablo le está diciendo algo, mira, fíjate, Pablo le está diciendo algo hermosísimo a la iglesia, ¿no? Pablo le está diciendo algo hermoso aquí a la iglesia en Efeso. Les ruego que anden como es digno, ¿no? Como es digno a la vocación que fueron llamados. Como es digno a la vocación que fueron llamados. Hermano, qué importante es esto. Qué importante es esto. Porque nos está diciendo, anden como es digno de la vocación que fueron llamados. Anden como es digno de la vocación a la cual fueron llamados ustedes. ¿Y cuál es esa vocación, hermano? Esa vida en Cristo. Vosotros, dice, ¿no? Primera de Pedro, dice, vosotros sois nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Él los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ok, esa es la vocación que ustedes han recibido. Anden como es digno de esa vocación. Anden como es digno de ese llamado. Hermano, por ejemplo, eh, yo me desenvuelvo, ¿no? En un área médica. Yo actualmente estudio en una facultad de medicina y hemos recibido, por ejemplo, como profesionales de la salud, un llamado a brindar una, una vida de entrega por el paciente, ¿no? Nada más por darte un ejemplo, nosotros tenemos principios, llamamos de bioética, que básicamente son 4, de justicia, de autonomía, de no maleficencia y de beneficio del paciente. Y esos 4 principios rigen nuestra bioética que como profesionales de la salud debemos de tener al atender a un paciente. Y es mi deber andar dignamente en ese llamado. Si yo estoy estudiando esta profesión,
Es mi deber andar de esa forma. Es mi deber ser, ¿no? Es mi llamado. Hermano, nuestro llamado como creyentes es a vivir una vida santa, ¿no? A vivir una vida en la que mortifiquemos nuestro pecado diariamente. Y después de Efesios capítulo 4, versículo 1, más adelante, vamos a brincarnos hasta el versículo 17, que dice, hermanos, esto se los digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, ¿no? Como en otro tiempo ustedes andaban, y Pablo empieza a mencionar pecados en la vanidad de su mente, tener entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, con ignorancia, dureza en el corazón, perdiendo toda sensibilidad, entregándose a la lascivia, cometiendo toda clase de impurezas. No, hermanos, ya no anden de esa forma como los otros gentiles. Dice el versículo 22, ¿no? En cuanto a esa vieja pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. Ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, despójense de esa vieja manera de vivir y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Una vez más, ¿no? Lo mismo que Colosenses 3. En cuanto a esa vieja manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vístanse del nuevo hombre creado según Dios. Y nos habla el versículo 25, ¿no? Desechen la mentira, hablen verdad cada uno con su hermano, con su prójimo. Enójense, pero no pequen. No hurten más. Trabajen. Hagan con sus manos lo que es bueno. Ninguna palabra corrompida salga de sus bocas. Hablen aquello que sea para edificación. No entristezcan al Espíritu Santo. Quítense a la amargura de ustedes, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, toda malicia. Sean benignos unos a otros, sean misericordiosos, perdónense unos a otros. Despójense del viejo hombre y vístanse del nuevo. Una vez más, qué importante y qué trascendental es esta doctrina que la Escritura nos enseña. Y continúa, de hecho, el capítulo 5, ¿no? El capítulo 5 igual es fundamental, es trascendental, es increíble, es hermoso, porque nos ilustra esta verdad todavía de una forma mucho más profunda, ¿no? Versículo 1 de Efesios 5. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Hermano, ahí está la clave de la mortificación de nuestro pecado. Imitar a Dios. Pablo nos habla aquí en Efesios capítulo 2, 4, 5, versículo 1. Sean imitadores de Dios como hijos amados. No sé ustedes, hermanos, pero cuando uno es pequeño, y es más común en los niños, ¿verdad? Pero cuando uno es pequeño, quiere imitar a su padre. Quiere caminar como su papá, quiere usar los zapatos de su papá, quiere usar la corbata de su papá, quiere verse como su papá, y su papá es su mayor héroe y su ejemplo a seguir en el mundo. Hermanos, sean imitadores de Dios como hijos amados. Hermano, imitemos a Dios. Esa es la clave de la mortificación de nuestro pecado en nuestras vidas. Mortifiquemos el pecado imitando a Dios. Primero Juan nos habla acerca de esto. Juan habla ahí en capítulo 2, versículo 6. Dice, el que ama a Dios, el que dice que ama a Dios, debe de andar como él anduvo. Debemos imitar a Dios. Y de una forma imperfecta, sí, porque no vamos a poder imitar jamás, jamás a Dios de una forma perfecta en esta tierra. Es imposible, pero que se pueda notar en nuestras vidas que queremos imitar a Dios, seguir sus pasos, seguir sus pisadas, seguir su caminar, imitarle, seguirle. Que sigamos a Dios, amado.
Como hijos amados, imitemos a Dios. Imitemos su conducta, su carácter, reconociendo que Él era perfecto, y Él jamás cometió pecado. Imitad a Dios como hijos amados, ¿no? Y nos habla, eh, anden en amor, fornicación, inmundicia, avaricia. No se nombren ustedes como conviene a gente santa, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías. Antes bien sean agradecidos. Y más adelante dice el versículo 8, ¿no? Porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Esa es la clave de la mortificación del pecado también, mi querido hermano. Dice, ustedes en otro tiempo eran tinieblas, ahora son luz, entonces actúen como tal, ¿no? O sea, si en otro tiempo te conocían por ser tinieblas, te conocían por la mentirosa, te conocían por el lujurioso, te conocían por esto, por aquello, si en otro tiempo eras tinieblas y hacías esto y hacías aquello, y ahora eres luz, entonces anda como hijo de luz, ¿no? Versículo 8, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz, compórtense como tal. Si ahora son hijos de Dios, si ahora son luz, entonces actúen como tal, actúen como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, ¿no? No participen de las obras infructuosas de las tinieblas. Miren con diligencia cómo anden, no como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo. No sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. No se embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. Hermano, eso es la mortificación del creyente, de su pecado del creyente. Y por último tenemos una última afirmación que quiero resaltar. Yo diría que es la más importante. Y me va a faltar muchísimo tiempo para poder hablar de esto. Mucho tiempo de verdad. Pero este texto transformó mi vida, hermano, de verdad. De una forma increíble. Romanos capítulo 8. Todo Romanos capítulo 8 al principio, por ahí hasta el versículo 17, hasta el versículo 17, bueno, no, en realidad hasta el versículo 27 nos habla acerca de cómo el creyente gime, en palabras de Pablo en Romanos 8, por la renovación y la restauración de su cuerpo, ¿no? Para dejar ese pecado, esa vida de pecado. Y nos habla acerca de vivir de acuerdo con el Espíritu, vivir de acuerdo con las obras de la carne. Pablo nos habla mucho acerca de esto a lo largo de estos primeros 27 versículos de Romanos capítulo 8. Mientras que a partir del versículo 28, perdón, Pablo nos empieza a hablar acerca de la seguridad de la salvación en la vida del creyente y de la perseverancia de los santos, que es lograda por medio de la gracia de Cristo, ¿no? Pero bueno, vamos aquí con Romanos 8 y solo quiero leer el versículo 13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mis hermanos, si vivimos de acuerdo a la carne, vamos a morir, hermano. Vamos a morir espiritualmente. Si vivimos conforme a la carne, moriremos. ¿Cómo podemos matar entonces nuestro pecado, hermano? ¿Cómo podemos matar o mortificar nuestro pecado diariamente como la Escritura nos enseña que debemos hacerlo, como lo hemos visto en Colosenses, como lo hemos visto en Efesios? ¿Cómo podemos hacer esto? Romanos 8:13 nos da la clave. Más, sin embargo, más,
si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermano, tú y yo no podemos matar a nuestro pecado por nuestra propia cuenta, por nuestras propias eh, herramientas, utensilios, estrategias. No podemos. Si tú pretendes hoy iniciar el día y mortificar tu pecado a tu manera, a tu forma, a tu entendimiento, en tus esfuerzos, vas a fracasar hoy y vas a pecar. Pero si tú sales de este devocional clamando, pidiéndole a Dios, ayúdame porque yo no puedo, y te aferras a Él, y te aferras a su palabra, y te aferras a la oración, a la comunión con el Espíritu. Mira, si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos, hermano. Por eso Pablo habla en Romanos 7, yo quiero hacer lo justo, yo quiero leer la Biblia, yo quiero orar, yo quiero andar en santidad, en integridad. Yo quiero amar a la iglesia, yo quiero amar a mi prójimo, quiero amar a mis enemigos, quiero amar a mi familia, quiero amar a mis semejantes. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, yo quiero ser santo, yo quiero vivir una vida santa, pero no lo hago muchas veces por el pecado que mora en mí. Yo odio el pecado, yo odio la mentira, odio el orgullo, odio la soberbia, odio la vieja manera de vivir que yo antes tenía. Aborrezco esto, aborrezco aquello, aborrezco el mundo, sus deleites, sus placeres, su pecado. Y a veces hago eso por el pecado que mora en mí. Soy miserable. ¿Quién puede ayudarme? No, hermano, ese es el clamor desesperado de todo genuino y verdadero creyente. Soy miserable. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Es el gemido que nos habla más adelante Pablo aquí en Romanos capítulo 8. El anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y Pablo menciona, ¿no? Eh, el versículo 23, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Gemimos anhelando esa restauración de nuestro cuerpo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Más gracias sean a Dios por Jesucristo. Más gracias sean a Dios por Jesucristo. Así que te digo, hermano, ahí está la clave de la mortificación del creyente, del pecado en la vida del creyente. Si haces morir las obras de la carne por medio del Espíritu Santo, vivirás. Ve a Cristo, hermano. Ora, lee la Biblia, hermano. No descuides tu comunión diaria con Dios. Diariamente nos enfrentamos a la influencia negativa del mundo y del pecado. Y tú tienes que compensar esa influencia diaria que tienes en tu vida por tu trabajo, por la escuela, por esto, por aquello. Tú tienes que compensarla pasando diariamente tiempo con el Señor. Ora, lee la Biblia, hermano. Tanto Colosenses como Efesios nos hablaban de renovarnos. Romanos 12 nos habla de eso. No te conformes a este siglo, a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Y nuestro entendimiento es renovado a través de la palabra de Dios. Amén y amén. Mis hermanos, quiero concluir el devocional de hoy haciendo una recomendación. Y esta recomendación es una recomendación literaria. Hay un libro de John Owen, El príncipe de los puritanos.
Ese libro, miren hermanos, gracias a Dios, ¿verdad? He leído muchísimos libros a lo largo de mi vida. Ninguno, ningún libro he leído, con excepción de la Biblia, ¿verdad? La Biblia es palabra de Dios, ¿no? Inspirada por Él y está en una categoría completamente diferente. Pero el mejor libro que yo he leído en toda mi vida es ese libro de John Owen. Los puritanos son excelentes para poder hablar de estos temas, de la santidad, del pecado. Y este libro de John Owen se llama Victoria sobre la tentación, ¿no? Y en realidad este libro de John Owen es un clásico. Estoy seguro que la hermana Carolina se los puede conseguir a quien le interese. Es un clásico, es un libro precioso, no solo precioso, está precioso por fuera, es un libro hermoso, está de piel, con un como material ahí igual, como de tela, está precioso el libro. Pero este libro, además de eso, contiene 3 libros de John Owen. Son 3 tratados de John Owen en un solo libro. Es increíble. Los mejores 3 libros en un solo libro que he leído en mi vida. El primer libro es La Tentación. El segundo libro es La mortificación del pecado en la vida del creyente. Y el tercer libro es El remanente de pecado. No, hermanos, es un libro increíble. De hecho, el segundo libro, La mortificación del creyente, hermanos, del pecado de la vida del creyente, hermanos, en un libro completo, John Owen desglosa todo Romanos 8:13. El texto con el que acabamos de concluir ahorita, pues yo digo que transformó mi vida porque es un solo versículo y John Owen hace un libro completo de ese versículo nada más. Se lo recomiendo profundamente, hermanos. Y cito a John Owen en ese libro. Una frase que jamás la voy a olvidar. John Owen dice, y cito, si tú estás luchando diariamente con el pecado, si tú estás combatiendo diariamente con el pecado, ten ánimo, ten aliento, estás vivo. Pero si tú no estás luchando constantemente con el pecado, estás muerto, no importando lo vivo que pueda hacerte sentir ese pecado. Fin de la cita. Si luchamos diariamente con nuestro pecado, hermanos, tengamos ánimo. Es cansado, nadie quiere estar luchando y, ay, Señor, estoy luchando otra vez con eso. Es cansado, hermano, pero ten ánimo, porque eso quiere decir que estamos vivos en el Señor. Pero si no luchamos con nuestro pecado, entonces, hermanos, ahí sí preocupémonos, porque entonces quiere decir que estamos muertos. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a terminar con un breve tiempo para ver si hay alguien que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, si alguien quiere agregar algo, si alguien tiene una duda de lo que hoy estuvimos conversando, hermanos. Por ahí, si hay alguien que quiera alzar su mano, tener una participación, hermanos, recordemos que este tiempo es para edificarnos mutuamente. O si también hay una duda, algo que no se haya entendido, hermanos, por favor, con todo gusto podemos eh, hablar en este momento y tener esa conversación, ¿verdad? Esa retroalimentación. Mi querido Félix, qué gusto, hermano. Buenos días. Hola mi hermano, Dios te bendiga mucho, buenos días. Saludos a todos los hermanos, qué gusto poder escucharte en esta mañana iluminada aquí en Cuba. Hemos tenido electricidad, gracias al Señor. Amén, amén. Amén. Y mi hermano, pues solo quería decir que había sido muy bueno, ha sido muy bueno, muy edificante para mí poder escuchar este mensaje hoy, porque realmente cada día debemos levantarnos y tomar nuestra cruz, la cruz de Cristo, y seguirle cada día. Y el que no puede hacer esto, obviamente no es considerado su discípulo. Y realmente me gozo en el Señor por poder en esta mañana saber que no estoy batallando solo con el pecado, saber que no es algo que es de unos pocos, sino que cada uno de nosotros tiene diferentes frentes de batalla y realmente tenemos el deber en el Señor
de matar, hacer morir lo terrenal en nosotros, de matar nuestro pecado, nuestro viejo hombre que nos asedia cada día. Y es muy bueno escuchar esto cada día, mi hermano, porque somos muy olvidadizos, somos muy dados a ser permisivos con nuestros deseos pecaminosos, y realmente esta batalla la tenemos mientras estemos vivos en este camino donde el Señor nos está santificando, nos está purificando, cada día haciéndonos más conformes a la imagen de su Hijo, y precisamente por eso tenemos que batallar cada día con nuestra carne. Así que, mi hermano, gracias al Señor por tu vida, gracias a mi hermana Carolina, gracias a todos los que están presentes en la sala, gloria al Señor, y me gozo en este día, mi hermano. Un saludo, un fuerte abrazo para ti y para tu familia. Bendiciones. Amén, amén, mi querido pastor. Amén. Muchas gracias, amado hermano, por el comentario. Creo que es muy, muy cierto, muy atinado. Tenemos que recordarnos diariamente el Evangelio, hermanos. Recordarnos diariamente lo que Dios enseña en nuestras vidas, porque esas gloriosas verdades que Dios nos reveló en el momento en que trajo salvación a nuestras vidas no son para ese momento nada más, sino son para que las recordemos diariamente. Pues, mi amado Pastor Félix, te mando un saludo muy especial, hermanos, digo, para que nos vayan ubicando. Pastor Félix allá en Cuba, yo acá en México. Nos conocemos desde hace años y el año pasado tuvimos la oportunidad de conocernos en persona. Pastor Félix fue a Monterrey, donde actualmente yo vivo, que es en el norte de México, muy cerca de la frontera con Estados Unidos ya, ¿verdad? Y tuvimos la oportunidad de tener un tiempo de comunión precioso. Entonces, gloria a Dios por ello, mi amado Pastor Félix, te mando un fuerte abrazo y a tu bella familia también, mi hermano. Amén, hermano mío, gracias. El Señor la gloria. Ha sido y eres una bendición para mi vida. Gloria al Señor por ti. Amén. Igualmente, mi amado pastor. Pues, hermanos, qué bendición haber estado juntos en esta comunión en esta mañana. Vamos a terminar con una oración pidiendo que sea el Señor bendiciéndonos en este día que estamos iniciando, ¿verdad? Y fin de semana, ¿verdad? Así que bueno, si nos acompañan, vamos a orar. Bendito Dios, eres hermoso, precioso, Señor, y no hay nadie como tú. Te agradecemos, Señor, porque no hay quien pueda compararse a ti. Señor, nuestras vidas rebosan de gratitud y alabanza al saber que tú viniste a salvar a pecadores tan grandes como nosotros. Te rogamos, Señor, que nos permitas vivir como es digno de ti y nos ayudes a mortificar diariamente nuestros pecados, Señor. No queremos fallarte. No queremos ofenderte ni contristar a tu Espíritu Santo, Señor. Pero tampoco podemos hacer esto solos. Por eso te pedimos, ayúdanos, límpianos, danos la fuerza para poder hacer esto diariamente, Señor. Y vivir haciendo morir el pecado en nosotros. Esa es la verdadera vida, Señor. Vivir haciendo morir el pecado que en nosotros mora por medio de tu Espíritu Santo. Recordando siempre, Señor, que tu palabra nos enseña en 1 Corintios 6:20 que fuimos comprados por precio y que por lo tanto debemos glorificarte en nuestras almas y en nuestros cuerpos, los cuales te pertenecen a ti, Señor. Te damos a ti toda gloria y honra, Señor, por este tiempo. Amén y amén. Mis amados hermanos, una vez más agradezco a Dios por la oportunidad que me dio de estar con ustedes en esta hermosa mañana. Primero Dios, esperando que no sea la última, poder vernos más adelante. Una vez más, agradezco a la hermana Carolina por la invitación. Agradezco a cada uno de ustedes por haber estado aquí presentes y por el tiempo que apartaron para poder madrugar esta mañana y estar aquí juntos edificándonos en diciembre. Y también pues muy agradecido, hermanos, de verdad, una vez más con el Señor, por permitirme encontrarme aquí con el Pastor Félix, que también colabora aquí con ustedes, que igual les comparte algunos devocionales. Agradezco a Dios por todo lo que Él está haciendo en medio de este grupo, hermanos. Pues me despido de ustedes muy gozoso, hermanos, deseando que tengan un excelente día y un excelente fin de semana. Y como siempre nos despedimos, hermanos, firme y adelante, huesos de la fe. Aleluya. Gloria a Dios. Fuerte abrazo desde México.
Gracias. Un abrazo, Pepe, te queremos mucho. Saludos, bendiciones. Igual, mi amado Félix. Saludos a todos los hermanos, bendiciones.